En la medida en que fue avanzando la década, 1976, se crea el programa de artes plásticas en la Universidad Nacional. Y no sé si ustedes saben que el programa de la Universidad de Artes Plásticas de la Universidad Nacional fue creado por los artistas importantes en la década de los 70. Me estoy refiriendo a Julio Zapata, Marta Elena Vélez, Javier Restrepo, Alberto Uribe, estaba Rodrigo Callejas. Entre ellos también acogieron a Beatriz Jaramillo. Beatriz Jaramillo entró en ese paquete a trabajar como docente de la Universidad Nacional, sin tener título. Paralelamente a la Universidad de Antioquia estaban ingresando también en esa época profesores de Bogotá y estaban ingresando también algunos de esa generación de los artistas urbanos, Aníbal Vallejo, Álvaro Marín, pues, entre otros. En el momento en que Beatriz Jaramillo empieza a trabajar como docente en la Universidad Nacional, ganó un cierto reconocimiento, ganó premio en un salón nacional y fue nombrada profesora de medio tiempo en la Universidad de Antioquia. Es ahí donde ella, a partir de 1980, cuando María Teresa entra, tienen cierta empatía, porque ya los programas empiezan a ya no hacer la copia fiel del original, a partir del planteamiento o el principio de que hago lo que veo porque así no veo esto. Empieza también a entrar en la academia un principio que era el yo hago lo que veo, pero lo cambio. La voluntad del artista, el artista empezaba a tener autonomía, o con un pensamiento de autonomía, para hacer las cosas más allá de lo que estamos viendo. ¿Sí? Ya no era la copia fiel de la realidad, sino que ya empezaba otro tipo de pensamiento. Es el artista el que decide qué es lo que hace a partir de lo que ve. ¿Sí? Y después en el programa, a partir de 1993, empiezan a entrar otro tipo de elementos como la investigación en arte y los procesos creativos. ¿Sí? Es ahí donde entra en 1990 y paralelo, en la Universidad Nacional se abre un curso que fue por iniciativa de la administración de Antanas Mocus en el año 1993. Antanas Mocus empezó a plantear como la necesidad de cursos alternativos más allá del pensum que renovaran o que exigiesen una renovación en las carreras. Ese curso que se dictó en la Nacional trascendió tanto que algunos profesores empezaron a trabajar medio tiempo en la Nacional y medio tiempo en la de Antioquia. Ese curso también empezó a aplicarse en la de Antioquia, entonces el ambiente empezó a renovarse y a ser de otra manera. Ese es más o menos el panorama en el que empezó María Teresa a trabajar con los artistas que pertenecieron realmente a esa generación urbana. No fue fácil el cambio, porque ustedes saben que en una tradición que viene aparece una nueva y quiere aplastar a la vieja, a la tradición anterior. Eso fue una turbulencia que tuvimos bastante años, tuvieron que pasar como para sanear ese ambiente en la universidad, pero lo que les quiero contar es que es más o menos el ambiente que se dio durante el tiempo en que estudió María Teresa. María Teresa entró, el Instituto de Artes Plásticas se llamó, la Facultad de Artes fue creada en 1980, ella entró precisamente en ese año, cuando se dieron realmente, empezaron a darse muchos cambios en la universidad, a partir y como paralelo también a la creación de la carrera de la Universidad Nacional. No sé si tienen... Hay una cosa muy importante con la que yo hablé con María Teresa, y era, sin que fuera una cosa de exclusión ni de nada, también ser mujer era un reto en ese momento. No, ella no lo ve como algo ni traumático ni de rechazo, pero era como pensar distinto de pronto a sus compañeras, y que ella sí lo sentía, no lo sufría porque en ningún momento, sino que ella sí sentía que estaba haciendo y pensando diferente, que tenía más riesgo, más como siempre lo ha sido, como para hacer sus trabajos, para las ideas que estaba allí, digamos, desarrollando. Pero además, si lo hablábamos con Juan Alberto, el contexto era un contexto muy fuerte. Entonces también un poco pensar en esas contradicciones que tú estabas hablando, estas pugnas que se dan entre la tradición y la novedad, también el ser mujer que implicaba, o tú que percibías que de pronto eso, que estabas ahí, que eso significaba. Realmente yo no sentí mucho esa diferencia, esa marcación. Antes pienso que tenía bastante aceptación el trabajo de la mujer. Pues, lo digo porque ya me lo mencioné. Porque mira, a la universidad entra Clemencia
Estela, que era una profesora que vino a Bogotá, vino a trabajar. Estaba Aide Peláez también, que entró a trabajar también en esa generación. Y en los años 80 empezaron a salir los primeros egresados con título profesional. Incluso, no en los años 80, los títulos empezaron a otorgarse en el año 81, paralelo con los primeros egresados de la Universidad Nacional. Entonces, pero ¿qué hizo la de Antioquia? Algunos estudiantes avanzados, todavía sin obtener el título, los enganchó. Por ejemplo, Francisco Londoño y Clemencia Echeverri entraron a trabajar en ese. Entonces, mira, yo no creo que... Yo te lo pregunto, como ella me lo mencionó, dije, pronto, ¿cómo se percibe desde afuera? De pronto no era costumbre que estuvieran muchas las mujeres en una institución académica, pero no eran muchas las mujeres, eso sí, eran más bien pocas, pero con el título pues ya estudiaron una carrera profesional en artes. Además hay que tener en cuenta que en una época, estamos hablando del 76, 77, pues la segunda mitad de la década del 70, era una época donde el arte todavía no era bien visto pues, en la sociedad. El arte en esa época, lo puedo decir tranquilamente, era de marihuaneros, de personas. Acá y de todo Colombia, sí, no era bien visto como lo es hoy. Hoy la carrera de artes en la Universidad de Antioquia tiene un puntaje tan elevado, lo han elevado, que está tal vez entre las 3 o 4 carreras que exigen un puntaje más alto para entrar. Antes incluso la gente se presentaba como una opción para acceder a la universidad. Hoy ya es distinto. Y el estatus de un artista también. También es muy distinto. Y la exigencia de ser un artista también es una cosa muy diferente a la que fue en estos momentos. Incluso mucho más exigente en términos de que tiene que saber un montón de cosas que antes no tenía que saber, como cuando hace una presentación o cuando se presenta alguna convocatoria. Que eso hace parte de la profesionalización que empieza a darse, yo creo que en este momento. Hay otros, para darle la palabra a Juan Alberto, quisiera señalar algo de contexto que es muy importante, y es que en ese mismo año, 1981, cuando María Teresa se gana este premio con Yo serví a la mesa y tiene 20 años, hay un contexto de movimiento que ustedes deben conocer, que es el movimiento Medellín. Es muy importante cuando uno estudia las últimas décadas por lo que representaron los eventos que acá hicieron, que ni siquiera sucedieron en Bogotá, que ha sido como el lugar central. Esos eventos, para que no se me escape ninguno, está el primer coloquio de arte conceptual, que además estaba Juan Hacha, este personaje tan importante con este término de la no objetualidad. O sea, vinieron personas acá que incluso muchas ni siquiera pisaron Bogotá, y no lo digo porque tenían que hacerlo, sino porque se suponía que en Bogotá estaban pasando las cosas más importantes. Trajo artistas de alto nivel, que hicieron además obras que marcaron como un hito, digamos, visual. Cuando uno revisa a través del archivo y de las imágenes la historia del arte de Medellín, es muy interesante lo que uno se encuentra que quedó registrado a raíz de estos eventos. También está la cuarta Bienal de Arte de Medellín y el noveno Salón Atenas, que se hace en el 94, que para María Teresa fue muy importante. Entonces están los salones Atenas, los antecedentes de la Bienal de Proteger, este coloquio de arte conceptual que marca como una huella internacional, digamos, la internacionalización del arte local, sobre todo en Medellín, es muy interesante. Y en ese contexto también se está desarrollando como las carreras, la profesionalización, de las artes. Entonces también es una explosión, pero a la vez la situación sociopolítica del país es muy fuerte y lo que está pasando en Medellín es muy digamos, problemático, tanto nacional e internacional. Ahora, si uno se pone a mirar los fenómenos difíciles de los países y esos momentos de crisis, de ahí salen un montón de procesos creativos que resultan siendo los más interesantes para la historia. Entonces aquí le doy la palabra a Juan Alberto, que fue testigo como de este momento y que en medio de ese contexto realizó exposiciones muy importantes, digamos, en su galería. Bueno, pues muchas gracias por invitarme en cuenta en este, me parece muy interesante, las vivencias. Antes de dar como algunas cosas teóricas, me parece que lo que tú dices sobre el pensamiento no tiene género me fascina. Es frase de María Teresa, así que... Me parece como, pues, que es
por algo debe el arte. Uno fue testigo y llegó acá en el momento preciso, y en un momento en que hablábamos de lo moderno, un poco de lo excluyente, del minimalismo, de la abstracción. Uno vino pues muy estructurado en esos lineamientos, pero me tocó un momento en que se empezaba a hablar de la posmodernidad. Sí, no sabemos hacia dónde íbamos, el advenimiento de la instalación y del performance, pues como todos estos punticos, como para ir haciendo referencia luego a este asunto. Y lo que la Galería Locus está haciendo como de rescatar estos nombres, como María Teresa Capié, es el mismo fenómeno. María Teresa Caro, un lapsus, siempre se me olvida. Pero con María Teresa Caro es el de, yo creo que lo que pasó con el arte moderno, que cuando Marta Traba llega, dice Don Botero, Ramírez Villamizar, estos 5, ¿sí? Pero Nel Gómez y toda esta otra gente que estaba expresándose un poco más el regionalismo, más orgánicamente, eso quedó, sí, como olvidado. Ella sí que fue central, ella se centró en un lugar, sí, y no miró para otro. Pero aparece de pronto pues como investigadores, como ustedes, como en esa época que se rescató a Pedro Nel Gómez y a toda esta gente para que el moderno no fuera tan excluyente, sin desmilitar absolutamente nada de lo moderno. Yo creo que hay una frase muy importante que sumariza lo que es el arte moderno, y lo decía siempre Alberto Sierra cuando yo logré, como otra nueva generación, cambiar un poco hacia lo contemporáneo, hacia lo incluyente, que es, pero ante todo, la elegancia. Y yo creo que siempre, sí, me parece muy importante ese asunto. Y yo creo que también aparece dentro de lo moderno y la estructura de María Teresa Cano como algo muy importante, que es como una recuperación de lo orgánico dentro de lo moderno, ¿sí? Y hay referencias, sí, y de venir pues, de la hora de... Y más adelante pues les hablo un poquitico como pues el arte está dividido en el arte de la idea pura, que puede ser el proceso, o el arte de la forma pura, sí, y ahora les cuento un poquitico de eso, pero me parece que un referente como a esa transición se veía en una obra como una artista, creo que era alemana, Eva Hess, en donde el cubo, porque montar una exposición de arte moderno era en la galería de la Sala Suramericana con Alberto Sierra, y todo era otra cosa diferente a lo que ahora era, porque era ángulos, era geometría, sí, una cosa exquisita. Ahora creo que nos hemos ido demasiado hacia lo orgánico y ojalá volvamos a recuperar un poco como ante todo la elegancia, pero ahora es como rescatar también esa estructura moderna, pero dentro del orgánico. Te interrumpo un momento ahora que nombras a Eva Hess. Para la exposición de María Teresa me leí como un catálogo que había una categoría que me gustó mucho, que luego es muy usada, pero que en este catálogo se usa sobre ella, y es la protoinstalación. Y me hizo pensar en María Teresa como en esa categoría que abarca como lo moderno y lo contemporáneo, como cuando uno habla de lo precinematográfico, de la imagen en movimiento antes de que existiera el cine, o de la instalación antes de que se consolidara. Y con María Teresa, mirando muchas de sus obras, sobre todo las del comienzo, yo siento que esa categoría podría, en términos teóricos, como encajarle, y preciso en una exposición de Eva Hess, que es un referente muy interesante. Pues Eva Hess era un cubo, como lo maestro, Ronnie Baida, pero con ciertos asuntos punzantes, como él, un momentito a ver. Exacto, entonces me parecía como muy interesante. Fui testigo como del advenimiento de la instalación y de la crisis de lo moderno y lo posmoderno, también de que se nos fue la mano con la instalación, porque había un salón, uno de los salones regionales, en donde la biblioteca, la piloto, muchos de los que estaban, Freddy y Ibe, todos eran estudiantes, pero de que yo ayudaba como a montar ahí cosas y decían, no, que jartera, todos les dio por encerrarse y hacer instalaciones. Sí, pues entonces también... y el resto para el curador. Sí, pero porque no había conciencia como del espacio, que eso la modernidad sí lo capturaba, como
seamos conscientes del espacio, no es un cubo y como llenemos esto de cosas. Entonces, todo ese... Me da pie para decir ahí que precisamente la profesora Olga Cecilia Guzmán, profesora en ese momento de la Universidad Nacional, se vio en la obligación de escribir un artículo. Ella venía a estudiar, creo que en Inglaterra, no sé dónde, en Europa, y encontré un panorama aquí muy turbio de lo de la instalación, y digo, hay que escribir un texto sobre eso porque aquí se está entendiendo mal la instalación. Y en la investigación que hicimos para las instalaciones en Antioquia, es el primer texto que en Antioquia aparece directamente escrito sobre ese asunto de las instalaciones. Entonces, en el momento, en el right time, en el momento preciso en que yo llego a la galería, porque había que organizarla de nuevo y con una línea muy Bauhaus y todo, pero viendo que esto todo empezaba a resquebrajarse, ¿no? Como la crisis de la modernidad, las exposiciones individuales, colectivas, como todas las medallas aquí, y nada más. Sí, y entonces, pues, pero también el potencial del artista, que luego, pues, trabajamos mucho como con la comunidad y el arte relacional. Aparece la instalación y uno de los secretos que consta la investigación que tú hiciste del asunto de la instalación, porque las prácticas de las primeras instalaciones que hicieron en Medellín fueron en el Colombo Americano, es que logré convencer a la administración, que como siempre la política del no se puede, no se puede, no se puede, y las exposiciones las teníamos que colgar en nylon, todo era en nylon, ¿sí? Entonces uno sufría mucho, y para el señor del administrador creía que mantener una pared blanca era economía, pero no se daba cuenta que era sino pintar de diferentes colores la pared, pero que teníamos el potencial. El Colombo fue importantísimo en el asunto de internacionalización en esa época, el asunto con Medellín, en donde se pintaba, se hacía un arte efímero, pero que vibraba la galería como si fuera el Renacimiento, uno veía hacer arte. Freddy, ojalá uno pudiera desempacar algunos de los muchos murales que Freddy Alzate se hizo en todas esas paredes y ahora serían invaluables, pero quedó el proceso, quedó la memoria. Una cosa para contar con esto es que cuando hablas de la internacionalización hay dos cosas por señalar. Cuando uno mira el relato de Medellín, es muy interesante ver que el Centro Colombo Americano, y lo hablábamos ahorita, es el que dispara internacionalmente muchas cosas. En Bogotá lo estacionó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su momento, con unas bolsas de trabajo que durante los 90 fueron fundamentales. También la figura del curador apenas está como tomando forma, y acá lo hace el Centro Colombo Americano con un porcentaje muy alto de promoción a proyectos muy interesantes. En ese mismo orden, y conectándolo con lo de Armando, como academia, instituciones, en la práctica misma artística, que lo hablamos, que la prensa empieza a registrar todo esto que está pasando con un lenguaje bastante particular. Entonces uno ve unos leaks donde los periodistas no están entendiendo nada, viendo mano a mano que este arte es absolutamente nuevo, y lo que hacen son utilizar como unos lenguajes muy pintorescos para tratar de hablar de estas exposiciones. Y pasa una cosa muy interesante, sucede en la práctica artística, esta apertura de estos espacios, los cambios en la academia. Entonces pasa primero la práctica en términos de cambio, y luego se atraviesa el discurso y empiezan a circular y a llegar como textos claves de teóricos importantes, conceptos y categorías, y empieza la gente a hacer ese cruce, pero llega después el discurso y primero sucede la práctica, y eso es muy importante señalarlo en la línea de lo que tú empiezas a hacer como en tu espacio. En el año 90 se publicó el libro del espacio raptado de Javier Madero. Lo primero que se conoció aquí en nuestro medio fue una fotocopia que trajo Clemenza Echeverría de Europa. Ese fue el primero. Y así empezaron a circular los discursos. La gente iba y traía fotocopias o traía el libro por primera vez, etc. Y pues Medellín estábamos viviendo la época de las bombas, no teníamos forma de salir ni venir lo internacional. Me parece que fue muy importante el Centro Colombo Americano en cine, en artes plásticas, pero otra cosa que me parece que esa nueva generación, porque uno coloca pues a un Jorge Ortiz, todavía la generación urbana, a un Adolfo Bernal, sí, pero ya estos otros artistas como una María Teresa Incapié y como estos otros tenían la capacidad de empezar a hacer ese juego entre el arte de la idea pura y el arte de la forma pura, y de trabajar proyectos colaborativos,
en donde tanto la obra individual era muy destacada como la obra de María Teresa, pero también ella, el primer africano que trajimos acá, que cogió un circular y le dijeron que creían que era un negrito por ahí de Cincelejo, estaba, pues, pero era de Burkina Faso, no sé de dónde, y María Teresa trabajó con ellos. Era una experiencia muy, muy importante de tridimensionales, pues, que se hicieron, y se trabajaba proyectos colaborativos. Luego, volviendo otra vez como a la idea, antes de abordar como algunos punticos del arte de la idea pura, porque entonces era el proceso, el concepto, y me parece que María Teresa de lo importante es el concepto tan agudo. Uno a veces pasaba cuando la galería de la oficina quedaba en la playa y veía esa obra de calor humano, calor de hogar, la quemada de la plancha. Eso es un gesto suficiente. Pues sí, una obra espectacular. Entonces, la riqueza de ese concepto dentro de la idea, la forma pura, era pues importantísimo. No, y también lograr ese título, ¿no? Exactamente. Todo lo La obra que, no el es- juego con los títulos. La obra se compagina, es como si fueran los dos, el título y el gesto. Es la plancha que quema la tela, pero el título también. Pues era un juego ahí pues, muy acertado. Sí, muy agudo. Entonces yo creo que había mucha afinidad dentro del rol como de curatorial, que ahora pues es como un poco medio fashion también, pues, pero en esa época también me parece que era interesante porque en las instituciones que uno manejaba le colocaban a uno el arte porque no sabían qué hacer con él. Que el arte es como las manos, siempre como el agua en las manos, siempre se escapa y se riega por toda parte. Entonces, me parece que en las obras de ella y las instalaciones que se hicieron en la galería, la de la mesa distancias, siempre había ahí como un asunto de ausencia, presencia. Y como le daban cursos de inglés, siempre me fascinaba que los niños llegaban y de pronto esa ausencia que uno sentía o ese sentido de muerte poética o algo así, los niños como que veían esos fantasmas que estaban en esa mesa. Sí, pues hablando también de la aproximación de ella. No sé si reconocen la obra Distancias. Era una mesa de... Bueno, la obra se presentó en la exposición Coordenadas. Es una mesa de comedor con sus sillas, un mantel donde María Teresa Cano emplea la serigrafía para pintar unos platos que están en movimiento y solo uno está inhabilitado, pero los platos no se han tocado, no son cubiertos. Y lo especial de ese trabajo es además el ambiente que genera. Pues los cuadros, hay pinturas en la pared, pero hay también textos poéticos, hay una muñequita que toca un tambor y que la muñeca tiene la cara, el autorretrato de María Teresa, el autorretrato de María Teresa. Es un tapete de cal, talco blanco. Y lo particular es que cuando uno entraba a la sala de pronto estaba vacía, pero resulta que estaban en el talco las huellas de espectadores anteriores, pero uno llegaba y veía como unas huellas ahí de alguien que ya no está, Sí. que se complementaba pues con la ausencia de ese personaje que no ha tocado. Una cosa muy importante que no habla el juez me hace desembocar en las conversaciones con ella. Ella tiene una moderación muy fuerte, pero también hay una cosa muy interesante que es lo fragmentario. Tanto cuando habla como en sus obras uno ve, y esto es muy de la generación de los artistas de los 90. ¿Por qué? Porque el cine, digamos, la cultura visual, digamos, se ha engendrado en la sociedad y el cine y la fotografía empiezan a registrar lo fragmentario, el encuadre cambia y en el discurso de la gente también el lenguaje cambia. Entonces, cuando tú hablas de eso, de distancias, por ejemplo, la famosa frase en el arte que todos hemos escuchado alguna vez de la presencia de la ausencia, también gracias a los montajes cinematográficos se puede generar, empiezan a explotar ideas sobre lo fantasmagórico, cómo represento lo que no está. El lugar de la muerte es un lugar muy importante porque empiezan a circular muchas imágenes alrededor de cómo representar la muerte. Y distancia se relaciona mucho con esta pieza que tenemos acá que se llama Sucesión, porque también son manteles donde ella trata de registrar una memoria colectiva de las conversaciones cotidianas que se tenían
ponían en la mesa, de estas casas de puertas abiertas donde venía el vecino y le contaba a uno algo triste, algo alegre, y que para ella, digamos, fue una afectación muy fuerte de que esto empezara a desaparecer con la modernización de la sociedad. Y se conecta muy bien con la obra de Stanley, que se presentó en 1990 en la Galería del Centro Colombo Americano. Como también entender en qué momento estamos, está el giro lingüístico que tú hablas, el fin de los grandes relatos, como se le va a llamar, y hay una fijación por lo local. También el mundo cultural es permisivo y el intelectual con la voz del sujeto, la voz del yo, el escribir en primera persona, por fin se permite. Entonces los artistas también empiezan a hablar de sus experiencias con mucha más tranquilidad a través de su trabajo. Es importante, la cotidianidad entendida como la rutina, como las conversaciones que se tienen desde el lugar más íntimo y más tranquilo. Creo que hay un lugar, obvio, en la mesa de la familia hay muchas tensiones y todo lo debemos haber vivido, pero también cuando fluye esta riqueza de conversación salen un montón de cosas que a ella le sirven mucho, digamos, en sus dinámicas, en sus procesos. En ese sentido, hay una cosa con respecto a lo que decías, la acción como de... Para terminar ese tipo, es que al calor de la conversación uno se va haciendo memoria. Ella fue la creadora del salón de pequeño formato, un salón que se hizo hace muchísimo tiempo y el formato era casi que reducido a 10 por 10, cualquier obra de 10 por 10, y eso tuvo como una edición más o menos de 3 o 4 versiones más o menos se hicieron de eso. Entonces fue tal vez su primer trabajo así como de comunidad, o trabajo vinculando a los artistas que recuerdo. Un poco retomando, es que me interesa decirlo, y es que el humor, digamos, aparece en la obra de una manera muy inteligente. Entonces hay un humor negro, hay una cosa siniestra en su humor, y configura imágenes muy interesantes con su obra, que son bellas, pero nos generan lo que podríamos llamar esta extrañeza, la que habló Freud y la que habló luego Rosalind Krauss, como esa cosa que viene de la palabra alemana de la Hamid, que viene como de eso, que estar fuera del hogar, verlo lo que no debió ser visto, que es algo que se le llama siniestro, y con María Teresa aparece como una poética y una inteligencia muy interesante. Ella decía en una de las entrevistas, hablamos mucho del humor, me decía, sigo pensando que las analogías y los juegos con el lenguaje son vitales para el desarrollo de mis ideas. El humor es una manera de concebir la realidad, las cosas que creemos. La gente manifiesta eso que creemos como una verdad, pero esa no es la verdad. Entonces el humor es una manera de amortiguar esa verdad, de quitarle el peso, la solemnidad. Es hacerle frente a la vida, hacer leve lo que significativamente tiene una carga sociocultural. En mis obras aparece algo caricaturesco, una opinión, eso crítico que tiene el humor y es vital para una sociedad. Quería tocar eso ya que tú hablabas de esas acciones como riesgosas. Yo creo que en el arte nos une el goce. Solamente una historia. Cuando estábamos viajando a Barcelona, a Medellín, en Barcelona, con muchos artistas, muchos de las primeras que los sacamos de acá de Medellín, te dicen una carroza de aguardiente que iba en un bus de escalera. Yo lo detuvieron. Pero me tocó a mí, al lado de María Teresa, ya eran como las 2 o 3 de la mañana, al lado de María Teresa, con esa agudeza de ella, y apagaron las luces y nos tocó con ese televisor prendido, una cosa grande así, y nosotros como de frente aquí así, y apenas ella dice, qué telenovela tan larga, no podíamos dormir. Él siempre, sí, tiene monólogos. Ajá. Y si uno la deja hablar, cuando yo estaba hablando con ella me parecía muy interesante, sobre todo porque estaba por teléfono. Entonces yo me quedaba callada un tiempo y la dejaba hablar. Y decía unas cosas que yo tengo 3 conversaciones como transcritas, que es un material que todavía vuelvo y miro y digo, qué agudeza, y suelta unas frases, está hablando de algo, entonces es como una manera, ¡pum! Y me dice, wow, que están sintetizando un montón de cosas que ella está pensando simultáneamente, casi como un montaje y desmontaje en su cabeza, que de repente suelta, rueda la película, y me dice como, wow, y eso se nota en su obra también todo el tiempo. Entonces ella es parte de esta curaduría hecha por Andrea Giunta y se me olvidó la otra curadora, Cecilia Fajardo Gil,
y lo que aparece acá es un registro fotográfico de lo que fue Yo Servida a la Mesa. Entonces aparece en esta exposición, también estuvo en el arte de la desobediencia ahorita en el Mambo con Calor del Hogar, curada por Carmen María Jaramillo, María Wills y Silvia Suárez, tres investigadoras que hicieron un trabajo como de, digamos, en la línea de estos artistas que marcaron un riesgo, dieron un giro. Y también es importantísimo, digamos, este libro que acaba de publicar la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que se llama Despliegues Gestuales, donde dos investigadores muy serios de acá de Medellín, Jorge Lopera y Melissa Aguilar, se ganan una beca del distrital con la Fundación Alzate en Bogotá y logran hacer esta exposición recuperando obras y volviendo a hacer obras, incluso a hacer y a restaurar obras de Jorge Ortiz, de Adolfo Bernal y de María Teresa Cano. Un libro muy bien documentado, con un lenguaje amable para todo el mundo, que es como leer un poco, volver a acercarse a estos artistas desde otro lugar. Entonces, como lo interesante que es la investigación, ahora que tú hablabas de algo, aquí voy a hacer una cuña curatorial, pero sí siento que la curaduría se está volviendo algo fashion, show, por muchas razones, y es importante que quienes están ejerciendo esa labor de curadores entiendan que también hay un rol de investigador muy importante allí. Muchos curadores serios son docentes, como lo son por ejemplo Melissa y Jorge, y estamos tratando desde un lugar, y me incluyo porque soy muy respetuosa con la labor de los artistas más que por mí, por ese lugar, y es hacer un esfuerzo muy importante por hacer seriamente el trabajo y tomarse como el tiempo de investigar, de ver, de ir al archivo, de conversar, que yo creo que ese es el lugar del curador que lamentablemente está sucediendo, pero también hay otros curadores acá y fuera del país, porque lo de la curaduría es internacional, está de moda ser curador, pues como está de moda ser chef, también está de moda ser curador, entonces es como también saber acercarse al arte, y pues acá tenemos dos personajes que han hecho muy bien su labor, y que pues es muy importante que este tipo de artistas vuelvan a quedar en el escenario con relatos muy serios. Y pues como para concluir, si como el curador se reserva titular la exposición, yo diría que una síntesis de la obra de María Teresa para las futuras generaciones sería la titularia Desde el Silencio. Ok, pero quiero que sepas que en esta ocasión fue el título de María Teresa. Lo hablamos, o sea, lo trabajamos juntas hasta que... Yo sí quiero en este caso particular, yo le había puesto un título parecido y llegamos a jugar por las analogías y el lenguaje, porque es que tiene que ver con eso, empezamos a jugar como a mandarnos mails. El como con tiempo frases, y ahí salió el título. El tiempo sí es el mejor juez. Si desde hace unos años hay mucha preocupación, y sorprendentemente preocupación internacional, por rescatar a algunos artistas en Colombia y particularmente en Medellín. Es el caso de Adolfo Bernal, el caso de Jorge Ortiz, de María Teresa Cano, y como ellos también hay muchos que todavía están en el anonimato y que hicieron una labor bien importante y que todavía la siguen haciendo importante, pero los ojos están volviendo como todavía a los años 70, y todavía no hemos escrito mayor cosa sobre los 80, menos de los 90, y de ahí en adelante.